Buenos días. Buenos días. Ya. Buenos días. Buenos días. Andamos las cámaras, por favor. Ahora sí comenten qué problema tenían con la práctica. Estaban comentando en el grupo que tenían algunos inconvenientes por ahí. Sí, yo que ya le estaba diciendo. A ver, Pablo. Y es que el problema que a mí me daba es que al hacer las mediciones, aunque hayan las resistencias, primero el primer error que había era que las resistencias no tenían el color que era. En cuanto a las de 820, si la pasábamos en el cuadro de resistencias eran 470 ohms lo que nos salía. Ajá. Y mientras tanto, cuando hacíamos las mediciones, tal cual el esquema nos había pasado usted, lo que nos salía era, no variaba el voltaje. Poníamos 5 voltios, la resistencia y quedaba igual. Y eso Ese es también uno de pasaba en los el voltaje simulado, en lo de la simulación, no variaba nada. Ujú. Bueno, la resistencia sí me percaté que hay un error ahí en el laboratorio. El código de colores, por eso les había comentado que descartemos esa resistencia, la de 820 creo que era, que la descarten, no hagan con esa, hagan con el resto menos con ese. Profe, Eh, ¿Sí, Karen? pero yo no la descarté, sino que en cambio me puse a leer las resistencias por el número que era y no por el color. O sea, si decía 820, iba leyendo el color de 8 y así y le fui poniendo, pero no me fijé en el color que mostraba ahí porque no se mostraba claro y todas se veían negras. Ya, no hay problema. Si lo hizo así, no hay problema. Igual, si alguien no la descartó, de pronto puede poner algo en recomendaciones, que se revise esa resistencia porque existe algún error. Eso podrían también poner en resultados y en recomendaciones. Eso. Con respecto al voltaje, a ver, efectivamente el voltaje no debería cambiar. O sea, si ustedes miden en paralelo, debería ser el mismo voltaje de la fuente, el que les está midiendo ahí en la resistencia. Debería ser eso lo correcto. Eso no les entiendo, que me dicen que no les varía el voltaje. En ambos casos, o sea la resistencia de 1K como la de 10K, el voltaje debe ser la misma. Recuerden ustedes que bueno, ya cuando veamos también la parte de los circuitos en paralelo, vamos a entender un poquito más, pero sí explicaron eso también los compañeros que expusieron. Hablaron algo sobre el voltaje, que los voltajes de resistencias en paralelo son las mismas. Entonces, si les da el mismo voltaje, está bien, así debería ser. Sí, sí, yo también estaba viendo que según el cuadro, lo que nos debía variar el voltaje, la intensidad, bueno, eso no estaba seguro, pero al medir la intensidad y al hacer la ecuación, vuelta me salió un valor muy pequeño. Por decir, ponía 0,5 miliamperes en la fuente de alimentación y lo que me salía era no me acuerdo, era bien poco en decimales. No sé. A ver, pero solo estábamos usando fuentes de voltaje. Ahí no lo entiendo, que me dice que varía el amperios en la fuente. O sea, con el amperaje que viene por defecto, el de 0,5 miliamperes. Mm, O sea, 500 miliamperes en este caso. A ver, bueno, esto lo vamos a ver y es más, tienen que exponer ya el grupo. Ahí seguramente va a quedar un poco más claro que tienen que exponer hoy día, ¿no? Pero así funciona esto. Bueno, tenemos una fuente de poder, ¿no? La parte, el potencial más bajo lo conectábamos a tierra, ¿no? Es el positivo, es el negativo. Entonces, si yo conecto aquí una resistencia, por decir que sea creo que era de 10 voltios, ¿no? Si yo mido aquí el potencial 5. de 5, ya, 5 voltios. Si yo mido aquí con el multímetro, me va a dar 5 voltios, porque esto está en paralelo. Tómenlo de la siguiente forma, o sea, es como que si ustedes con el multímetro estuvieran estas mismas puntas
en vez de ponerlas aquí en los extremos de la resistencia, es lo mismo que estuvieran poniendo acá en los extremos de la fuente, ¿sí? Porque si ustedes ven aquí, este punto es el mismo, o sea, está el mismo potencial, porque este es un conductor, es un cable. Entonces, este cable está interconectando este punto y está interconectando este punto. Entonces, es igual que ustedes midieran así. Es lo mismo que ustedes cogieran esto y pusieran aquí, en los bornes de la batería. Por eso es que les da el mismo voltaje. Sí. Y lo mismo sucede si ustedes cogen y digamos tienen más resistencias en paralelo. Por eso es que todas las resistencias en paralelo tienen el mismo potencial, el mismo voltaje. Entonces, si yo mido aquí igualmente con el multímetro, escojo aquí y mido en esta resistencia. Igual, ¿no? Como es el mismo conductor, miren, todos estos puntos de aquí están al mismo potencial. Y estos puntos de aquí están al mismo potencial. Entonces, en cualquiera de estas resistencias en paralelo me va a dar igual 5 voltios. ¿Sí? Es una de las características de los circuitos en paralelo. ¿Sí? Eso es, bueno, la siguiente práctica de laboratorio también va a quedar un poquito más claro eso. Lo que varía en estos circuitos en paralelo, en cambio, es la corriente. Si yo tengo aquí una corriente que sale, aquí voy a tener una corriente total, que es, bueno, las leyes de Kirchhoff, y se va a dividir, esta corriente se va a dividir en una corriente, digamos, esta es la corriente total, esta es una corriente 1, y acá se va a dividir en una corriente 2. Y esta corriente 2 a la vez se va a dividir en una corriente 3 y en una corriente 4. Entonces, en los circuitos en paralelo, de resistencias en paralelo, se mantiene el voltaje, pero se divide la corriente. En cambio, si yo tengo un circuito en serie, digamos, tengo la misma fuente y tengo aquí, en cambio, resistencias en serie. Así. Bueno, salió medio chueco. Sí, aquí, en cambio, digamos que este sea de 5 voltios. Aquí, en cambio, si yo mido la corriente aquí con el multímetro, ¿no? En serie, me va a dar, por decirles algo, ¿no? Digamos que tenga 1 amperio. Si yo mido acá, igual va a tener 1 amperio. Si mido acá, va a tener 1 amperio. Si mido acá, va a tener 1 amperio. En cualquier lado que mida, me va a dar 1 amperio. Entonces, en cambio, en los circuitos en serie, en cambio, se mantiene la corriente. Acá eran los circuitos en paralelo. Estamos hablando de circuitos de resistencia, ¿no? Paralelo. Aquí, en cambio, se mantiene el voltaje y se divide la corriente. En cambio, en serie se mantiene la corriente y en cambio se divide el voltaje. Entonces, si ustedes cogieran en cambio aquí un multímetro y miden a esta resistencia, ahí sí ya no les va a dar 5 voltios. Les va a dar, por ejemplo, 1 voltio. Si miden acá, en paralelo, ¿no? Se mide, qué sé yo, 2 voltios. Acá les va a dar 1 voltio. Y acá, digamos, les da, bueno, digamos acá 0,5 voltios. Y a ver, 3, 3, 5, y acá, digamos, 1,5 voltios. ¿Sí? Se divide, en cambio. Miren, estos 5 voltios se han dividido en 1, 2, 0,5 y 1,5. Y la suma de todos estos me da 5 voltios, que es la fuente. O sea, el voltaje de la fuente se ha dividido en cada uno de estas resistencias. Es lo que pasa en los circuitos en serie. Bueno, eso lo van a explicar los compañeros que van a exponer. Pero es lo que sucede. Por eso es que el voltaje aquí les está midiendo el mismo voltaje de la fuente. No sé si ahí está un poquito más claro. Ya. ¿Qué otra duda tenían con respecto a la práctica? Profe, ¿puede hacer ese circuito en Lapslan? Claro. Esto me lo iba a preguntar. ¿Lapslan o en Multisim? En Lapslan. Lapslan. Mm, Sí.
Mm, 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 mm. Lo que pasa es que, bueno, déjeme ver si es que sale. Lo que pasa es que para cada práctica hay un link. A veces hay circuitos que no funcionan en el link. Déjeme ver si es que funciona en el link. O déjenme ya sea. Voy a usar un link que sé que sí funciona. A ver. Ya. Déjenme buscar. A ver, ¿cuál desean que haga? ¿El serie o en paralelo? Hagamos los dos. A ver, electricidad. Electricidad, aquí está. Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer este circuito de aquí. Voy a poner una fuente de poder, esto tierra, y voy a poner dos resistencias en paralelo. Una de 1K y la otra de 10K. Y esto va a ser de 5 voltios. La fuente, ¿ya? Eso lo voy a armar en LabsLab. Entonces, para eso primero me voy acá a la fuente de voltaje. Y aquí le voy a setear, bueno, podemos usar las flechas. O el rodillo aquí directamente, 5. Si quieren, digamos, cambiar acá los decimales, cambian con la flecha el dígito y van variando, ¿sí? Ya, entonces en este caso es de 5 voltios, ¿no? Entonces he configurado aquí, en esta parte que dice, uy, más 5 voltios. Ya, se quedó, ya. Sí, es justamente, miren, esta parte de aquí. Aquí tengo el común, que es el tierra, y tengo el más 5 voltios menos 5 voltios sería en este caso, ¿no? Pues yo le configuré en este caso, voy a usar el lado positivo. Entonces voy a la placa, tendría aquí el común, voy a conectar aquí el común. Este común viene acá. Y los 5 voltios los voy a conectar acá. Y para que tenga conectividad, acá también le voy a poner a 5 voltios. Y este lo voy a conectar acá. Así. Uy, este es acá. Ahí. Y aquí también voy a conectar la tierra. Este negativo de la fuente, el común, voy a conectar a tierra. Pues tengo esto de aquí, ¿no? Tengo la fuente seteada en 5 voltios y el negativo conectado a tierra, común. Ya, hasta ahí estamos bien, ¿no? Pues voy a medir, por ejemplo, el voltaje. Debería darme 5 voltios en la fuente, ¿no? Voy a medirlo acá. Ya, se me ve al multímetro.
Pongo en voltaje, corriente directa. Realizar medición. Ahí tengo, ¿no? 5.001 voltios DC. Estamos bien. Ya, ahora voy a conectar estas resistencias en paralelo. Entonces, a ver, voy a una de 1K. Uy, se me fueron dos. Y una de 10K. No hay de 10K. Acá está de 10K. Ya. Pongo la de 10K y la de 1K. Aquí la giro. Y este la giro. ¿O no? Así es, ¿no? Así. Los pongo en paralelo. Ahí están los dos en paralelo, ¿no? Este es el punto común, que sería este punto de aquí. Y este punto de acá es este punto de acá. Desde este punto común voy a conectar a tierra. Entonces este punto común de aquí lo voy a conectar a tierra. Y este punto de acá arriba, este de aquí, lo voy a conectar en cambio a más 5 voltios. Lo conecto a este en cambio acá. ¿Sí? Aquí. Entonces, mire, da lo mismo como les decía que yo mida en el multímetro. Ya, 5 voltios, ¿no? Y estoy midiendo aquí directamente a la fuente. Entonces, como que yo estuviera midiendo aquí. Y ahora voy a medir aquí, a esta resistencia de 1K. Entonces, lo único que voy a cambiar es la ubicación. Digamos, este es de 1K, voy a medir aquí. Igual, ¿no? 5 voltios. Lo mismo. Y si yo mido en la de 10K, que bueno, tendría que ser el mismo, ustedes ven, es el mismo punto de medición. Igual, ¿no? 5 voltios. Entonces, todas las resistencias en paralelo tienen el mismo potencial, que es 5 voltios. Ahora, hagamos la de serie, en cambio. Tendría así, en cambio. Tengo la fuente. Tengo dos resistencias. Esto a tierra. Entonces, una de 1K y una de 10K igual. Igualmente el mismo de 5 voltios. Ya, entonces voy a ponerlos en cambio en serie. Vamos acá. De 1K. Ya, aquí en cambio, mire, tengo que yo ponerle así, ¿no? Una continuación de otra, en serie. Bien, aquí tengo un punto común. Este punto común vendría a ser este de aquí, ¿no? O sea, este de aquí. Sí. Entonces el extremo de acá de 10K va conectado a tierra. Este le conecto a tierra. Este extremo viene acá, conectado a tierra. Toda esta hilera de aquí es tierra, ¿no? Y en cambio, el otro extremo de acá, de la de 1K, va a más 5 voltios. Entonces pondría esto de aquí. Va en cambio a más 5 voltios. ¿Sí? Ya, ahora entonces yo voy a medir. Entonces, lo que les decía, ¿no? Estos 5 voltios de aquí se va a dividir. Se va a dividir en un voltaje aquí, en la resistencia de 1K, y un voltaje acá en la resistencia de 10K. Y la suma de estos dos va a ser igual a 5 voltios. Entonces, veamos. Voy a medir primero en la de 1K. Mire, pongo acá en los extremos. Es la ventaja de medir voltaje, se mide en paralelo, ¿no? Ahí. Pongo en los extremos de la resistencia. Voy a multímetro y mire.
¿Cuánto tengo? Tengo 454.5 milivoltios, o lo que es lo mismo, aproximadamente 0,5 voltios, ¿cierto? ¿Sí? O 0,45, pongamos, para redondear. Aquí me está midiendo 0,45 voltios. Este es en milivoltios. Si yo esto le muevo, ¿no? Esta coma, muevo acá 3 posiciones. Acá no, sería 0,45, lo estoy redondeando, ¿no? Para eliminar el mil. Es lo que estoy haciendo, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que acá debería darme cerca de 4.5 voltios más o menos en la de 10K. ¿Cierto? Veamos. Entonces, este le muevo en cambio. Oh. Se me borró. A ver, pongámosle de nuevo. De tierra. Tengo de 1K. Así, este era de 1 kilo ohmio. Este es de 10 kilo ohmio. Aquí me dio 0.45 voltios. De acá debería darme más o menos 4.5 voltios. Pues vamos a, cambiemos acá. Miren, siempre el positivo, este que dice high, va al potencial más alto. Siempre el potencial más alto es el que está más cerca a la batería, al lado positivo. Pues miren qué pasa. Yo mido ahí. Miren, ¿sí? 4.54. No. Aquí en cambio me dio 4.54 voltios. Entonces, si ven, cuando yo sumo estos de aquí, aproximadamente, aquí era 5 voltios la fuente, ¿no? Entonces, la fuente se divide. Los 5 voltios de la fuente se dividen aquí en 0.45 en esta resistencia y 4.54 en esta resistencia. Pues en este caso, miren, el voltaje se divide. Entonces, yo tengo un divisor de voltaje. ¿Sí? Mientras que la corriente se mantiene. Entonces, si yo mido en cambio la corriente aquí, la corriente acá o la corriente acá, me va a dar la misma. Entonces, midamos corriente. Antes de medir corriente les indicaba, ¿no? Que siempre el high se pone en el potencial más alto. ¿Qué pasa si yo le pongo al revés? Digamos, le pongo este potencial más bajo aquí y este más alto le pongo acá. ¿Qué pasaría en el multímetro? ¿Qué me mide ahí? ¿Sale negativo o Valdría negativo, correcto. Me da el mismo valor, pero negativo, ¿sí ven? Quiere decir que está el polo invertido. Lo estoy poniendo mal las puntas. Bien, entonces ahora voy a medir en cambio corriente. Entonces para medir corriente, en cambio, ¿qué tendría que hacer? Tendría que yo como que cortar este cable, ¿no? Y poner aquí el amperímetro. Entonces primero voy a medir aquí en este punto. Voy a medir en este punto de aquí. Entonces tendría que medir aquí, ¿no? Pues para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a desconectar este cable, voy a conectarlo por acá. Entonces miren, lo que he hecho aquí es separar, ¿no? Esto de aquí, y aquí voy a poner en cambio el multímetro. Entonces lo pongo acá. El high lo pongo aquí donde ingresa, y este en cambio lo pongo a la resistencia. Entonces miren, estoy aquí cerrando. Obviamente acá tengo que cambiarle a corriente, el multímetro. Entonces miren, viene así, viene el potencial, viene al multímetro, pues miren, viene del potencial positivo, viene el multímetro, regresa y entra la resistencia, ¿sí? Pues ahí está, ¿no? Vamos nuevamente al multímetro y aquí tendría que cambiar, ¿no? Voy a medir corriente. Voy a medir corriente, veámosle si es que está en miliamperios. No me midió, entonces vamos a ponerle acá. Corriente directa. Miren. Entonces esto me da 437, pongámosle redondeado. Microamperios. Si ven, aquí les da hasta un, que es de microamperios. Entonces, si yo mido acá, me tiene que dar la misma 437
microamperios. Veamos. Pues voy a cambiar. Pues ahora en cambio, esta resistencia la pongo acá. Y acá en cambio cierro el circuito acá. Miren, viene la resistencia, pongo en serie aquí el multímetro y va a la siguiente resistencia. Vamos a ver. Veamos. Miren, ¿sí? Solo varío aquí en la última décima. Estamos bien, 437 microamperios. Y finalmente movamos esto por acá. Y vamos a medir en la última parte, en esta parte de acá. De acá. Y me da lo mismo, ¿no? 437 microamperios. Entonces, miren, aquí en cambio se mantuvo se mantiene la corriente. ¿Sí? Ahora, y puedo yo calcular esto a través de la ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm era corriente igual a voltaje sobre resistencia. Entonces yo ya sé que aquí, miren, el voltaje es de 5 voltios. Pero tendría que saber aquí es la resistencia, de cuánto es. ¿Sí? Bueno, eso ya van a explicar los compañeros. Cuando yo tengo resistencias en serie, se suman las resistencias. Esto es igual, entonces esto es equivalente. Voy a ponerlo por acá. Es equivalente a tener esto de aquí, a tener la fuente, tener una sola resistencia, que sería la resistencia total. Entonces, esta resistencia total, bueno, aquí voy a calcular la corriente. Esta resistencia total va a ser igual a la suma de las dos resistencias. Resistencia 1 más resistencia 2. En este caso, como es de 10K y 1K, pues la resistencia total sería de 11K. Pues voy a calcular acá con la ley de Ohm. Acá sería 11.000 ohmios, que es 11K, ¿no? Entonces, 5 dividido para 11.000. Vamos a ver la calculadora, perdón. 5 dividido para 4,54. 4,54 por 10 a la menos 4, pero 4,54 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Entonces, si yo eso de aquí lo paso a notación de ingeniería, esto es amperios, ¿no? Entonces voy a mover en este caso a la derecha 2 posiciones. Sería 454. Aquí sería por 10 a la menos 6. Aquí tendría que, cuando muevo a la derecha, ¿recuerda? Cuando muevo a la derecha, yo lo que hacía era restar. Entonces resto 2 posiciones. Sería menos 4, menos 2, menos 6 amperios. ¿Ya? Y esto sería igual a 454 microamperios. Ustedes ven, está muy cercano al valor real, que es 437 microamperios. Pues obviamente, bueno, y eso justamente es lo que ustedes vieron en la práctica, ¿no? Que digamos de la teoría a la práctica hay cierta diferencia. ¿Y por qué es esta diferencia? Porque primeramente esta resistencia de aquí no es exactamente 11K, tengo un valor de tolerancia, por una parte. Por otra parte, el multímetro también tiene un valor de tolerancia. No me mide exactamente. Recuerden que este es un laboratorio remoto. Estamos hablando de equipos reales. No es como simularlo en multisim. Ahí les va a dar el valor calculado prácticamente, ¿no? Aquí son valores reales. Entonces, para que vean más o menos acercarnos más a esta medición, midamos cuánto me mide esta resistencia. Entonces, para medir esta resistencia, ¿se acuerdan? Lo que yo tenía que hacer era desconectar la fuente. Entonces, voy a desconectar la fuente. Voy a conectar el un extremo y acá el otro extremo. Voy a medir esta resistencia total. Para eso yo tendría que acá cambiar a este punto para medir corriente, para medir resistencia. En el multímetro, cambio acá, cambio en resistencia, mido. Ya, voy a medir aquí con valores reales. Voy a poner acá la ley de Ohm. Entonces aquí, miren, yo tengo 1081 ohmios.
Ya fue mal. Sí. 1081 ohmios sería, ¿no? 10.81 kilo ohmios. Ah, no. Me falta un cero, ¿no? Ah, sí. Ahora el voltaje. Miramos el voltaje. El voltaje real de la fuente. Bueno, vamos. 4.998. Ayúdenme a hacer este cálculo de aquí. 4.998 dividido para 10.810 ohmios. Da 0,00046234. 6.2. 34. Bueno, Lo demás, ¿no digo? no. Microamperios. Si ven que aquí es diferente, la corriente que yo calculé con los valores ideales, con los valores reales medidos, inclusive acá, ¿no? Con el valor de corriente medido. Es diferente, pero se aproxima, ¿no? Está muy, muy cercano. Además, está tan cercano, ¿por qué? Porque estamos hablando aquí de microamperes. Por ejemplo, de este valor a este valor, ¿cuánta diferencia hay? Resten 462 menos 437. 25. Ya, 25 microamperes. Miren lo que es 25 microamperes. Esto en amperios, ¿cuánto es? 1, 2, 3, 4. Así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 amperes. Pues miren, el error entre el valor calculado y el valor medido es de 0.000025. Es un valor muy pequeñito. O sea, en realidad el margen de error es bajo, ¿no? No es mucho. Solo que aquí lo estamos midiendo en microamperes, por eso pareciera que es grande el valor, ¿no? Pero en realidad son de 0.00025 amperes. Entonces, como les digo, las causas para que haya esta variación, una es la tolerancia que existe. Miren que según la teoría, esta resistencia de aquí debería ser de 11 kiloohmios. Y lo que me midió realmente fue de 10.810 ohmios. ¿Por qué? Por obviamente el valor de tolerancia. Uno es. Y otro, que el multímetro también tiene un valor de tolerancia. No me da un valor exactamente, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta. Bien. No sé si tienen alguna otra duda o estamos ahí bien. Sí, A ver, Keila, ¿otra duda? sí, la otra duda que tengo es sobre cómo calcular la potencia en el laboratorio del Lapsland. Ya, a ver, la potencia, había dos potencias la que les pedí. Una era la potencia teórica, creo que era. Sí. Teórica, y la otra era la potencia real. Es lo mismo que he hecho aquí. La potencia teórica, bueno, pueden usar diferentes fórmulas. Pueden usar, por ejemplo, la fórmula de potencia igual a voltaje por corriente. O voltaje al cuadrado por resistencia, también me parece que era la otra. O la que era en cambio corriente al cuadrado por resistencia. Cualquiera de esas tres pueden usar. ¿Sí? Pero que Esas las tenemos que poner en resultados, ¿cierto? ¿Perdón? Esas las ponemos en la resolución en resultados, así aplicando la fórmula. Que tienen que poner Oh, procedimiento. La fórmula, ya. cómo calcular. Entonces, esto de aquí es justamente, miren, la teórica sería esto de aquí, lo que yo calculé aquí con la ley de Ohm. Los valores ideales, ¿no? La que les puse yo, de 5 voltios, y digamos la corriente, digamos, la que ustedes calculan, o pueden usar en este caso esta fórmula de aquí, voltaje al cuadrado sobre resistencia. Entonces serían los valores teóricos. El voltaje aquí sería de 5 voltios lo que están usando. Y la resistencia, por ejemplo, la de 1K. Entonces, estos valores teóricos sería aquí, la potencia teórica, que no recuerdo cuánto sale en vatios.
Y la real, en cambio, sería lo mismo que hice acá. O sea, la misma fórmula, pero en cambio usando aquí los valores medidos, digamos, el voltaje, que les salió, digamos, 4.9 voltios, por decirles. Y la corriente medida igualmente, digamos que les salió no 1 kilo ohmio, sino, digamos, 10.8 kilo ohmios. Entonces calculan con estos valores medidos y les va a dar en cambio una potencia real. Pues igualmente, ¿no? Que en este ejemplo que les puse va a haber una pequeña variación entre la potencia teórica y la potencia real. ¿Está claro? ¿Keila? Sí. Ya. Bien, ¿alguna otra duda con respecto a la práctica? Ello, ingeniero, sobre el numeral 6. ¿Ya qué dice? Déjeme leer. Ya dice, aplicando la ley de Ohm, realiza el cálculo de la corriente que circula en el circuito mostrado en la figura 1. Detalla el procedimiento. Realiza el cálculo para una resistencia de 1 kilo ohm y 10 kilo ohm. Llena los datos de la tabla 3. Y en la tabla 3 nos pide también nos pide la corriente simulada. Y mi pregunta era qué valores ponemos en esa parte, en esa columna. A ver, déjame ver. Aplicando la ley de Ohm, realiza el cálculo de la corriente que circula en el circuito mostrado en la figura 1. Ya. Detalle el procedimiento, realiza el cálculo. Ya, a ver, déjeme abrir el documento. Práctica 1. Aquí, ya dice. Ya. Aplicar la ley de Ohm, realiza el cálculo de la corriente que circula en el circuito mostrado en la figura 1. Aquí no. Entonces, miren, ustedes ya midieron el voltaje, ¿no? ¿Qué dice la ley de Ohm? Justo lo que les mostré hace poco, ¿no? La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, calculan esta corriente. Aquí va a circular una corriente. En ambos casos, ¿no? En la de 1K como en la de 10K. Entonces, en el caso de la de 1K, ustedes calculan, ¿no? Igual al voltaje. En este caso, ¿qué les mide? Llenar la tabla. Aquí, ¿no? Entonces, bien, les da un voltaje. No es la tabla 3. Entonces, miren, la corriente calculada sería esta de aquí, la que ustedes van a calcular. Entonces, sería aquí. De 5 voltios dividido en el caso de la primera para 1 kilo ohmio. Y les va a dar un valor de corriente. Esa la ponen aquí, en la calculada. Igual para la otra, que sería 5 voltios dividido para 10 kilo ohmios. Esa la ponen acá. Ya, y en la corriente simulada, en cambio, tienen que hacer este circuito de aquí, que sería el circuito de la figura 2. Esto tendrían que hacer en Multisim o en Proteus. Se arman el circuito. Es de la figura 1. Sí, es de la figura 1, pero aquí les muestra. Sí, pero para medir la corriente se hacía el 2. Sí, exacto. Tienen que armar esta de la Claro, figura. porque si lo medíamos con el de arriba, igual que estaba el de arriba, salía todo mal. Claro. Ese también fue un poco mi error, porque estaba midiendo la corriente
utilizando el de arriba, pero se tiene que cambiar el multímetro se lo tiene que cambiar para medir la corriente simulada. Claro, de pronto aquí está mal, más bien habría que decir mostrar en la figura 2. Y esto de aquí tienen que armar en Multisim o en Proteus. Entonces ponen una fuente de 5 voltios, ponen la resistencia de 1K y ponen el multímetro y miden la corriente. Entonces sería la corriente simulada en cambio. Entonces ponen esa corriente acá. Y vuelta acá ponen la corriente medida. Esta corriente medida en cambio es en Lapslang. Entonces es lo que hice yo acá. Es lo que les acaba de mostrar. Acá, ¿no? Para medir la corriente. Sería, digamos así. Una captura también de esto. Tienen que adjuntar también los archivos que generan, ¿no? Irán guardando aquí. Y eso tienen que adjuntar. Entonces aquí en cambio medirían. Van acá al multímetro. Tienen que cambiar esto acá a corriente. Para medir corriente es acá abajo. Multímetro acá abajo. Pues mide. Bueno, ahí algo me está dando un error. Perdí la conexión, dice. ¿Se me acabó el tiempo? No. Hubo algún error, creo que con el servidor. Su sesión al servidor se ha perdido, dice, por favor. Tengo que entrar nuevamente al laboratorio. Pero es importante que vayan guardando. Déjenme ver si guardo. Solo refresque la página, profe. A ver, dejamos. Sí, claro. No, ya se me salió. A ver, voy a entrar de nuevo. Y voy a cargar nuevamente. Ya, entonces voy a cargarlo. Ya. Sí, miren, ahí está la corriente. Como ustedes ven, estoy midiendo en serie. Entonces, y esto llenan acá en cambio en la corriente medida. Entonces, tienen 3 corrientes. La calculada, que es utilizando la fórmula de la ley de Ohm. Eso acá ustedes le detallan, ¿no? La fórmula, los datos, el resultado, y eso lo ubican acá, ¿no? En cambio va la simulada, que es utilizando en cambio Proteus o Multisim. Se adjuntan igualmente, que se lleva una captura de lo que han hecho. No se ve el documento. Profe, no se ve. Entonces les decía, aquí va la corriente calculada. Entonces ustedes acá detallan, ¿no? Todas las fórmulas, ¿no? Con corrientes igual a voltaje sobre resistencia. Y van poniendo las fórmulas, ¿no? Que han utilizado para encontrar esta corriente calculada. Acá en cambio va la corriente simulada, que tienen que adjuntar en cambio una captura de Multisim o de Proteus. Y de los resultados también que les da la corriente simulada. Y la corriente medida, en cambio, una captura de Lapslang. Eso sería. Entonces, estas 3 corrientes deberían darles por ahí, ¿no? Valores muy cercanos. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Licenciado, en la parte de abajo el ejercicio 9, entonces, en la parte donde dice potencia teórica es hacer el cálculo y en el que dice potencia real es el que hay que hacer en Lapslang. No. Ambos son calculados con fórmulas. Pero en la potencia teórica ustedes usan los datos teóricos.
Digamos, si usan voltaje, sería el voltaje teórico, que sería de 5 voltios, lo que les da aquí. La resistencia teórica de 1K, eso iría aquí, ¿no? Aquí. Y acá en la potencia real, igual, tienen que ustedes con la fórmula calcularlo, pero en cambio calculan con los valores reales. O sea, digamos, el voltaje real medido y la resistencia real medida. O la corriente real medida, dependiendo de qué fórmula de potencia. Tienen 3 fórmulas para usar de potencia. Pueden usar cualquiera de las 3. ¿Ya? Listo. En los resultados se ponen las capturas de lo que nos resultó. O, Sí, a ver, esto podrían dejarle aquí tal cual en método. Y en resultados ustedes van desarrollando. Entonces ponen, por ejemplo, resultados. Ponen 1 y ponen, digamos, ustedes aquí lo que les pide, ¿no? Bueno, sería desde acá, a partir de la 2. Ponen las resistencias, hacen una captura de pantalla de estas resistencias y ponen la tabla 1 con los datos llenos. Todo lo que son fórmulas, cálculos, capturas, todo lo van desarrollando acá en resultados. Van poniendo todo lo que se hace. Todo hay que hacer entonces en resultado, licenciado. Sí. ¿Y las tablas de ahí las dejamos en blanco? En método queda ahí, tal cual, el método. En conclusiones tienen que ser referente a los objetivos. Pueden también poner otras conclusiones adicionales. Las recomendaciones son recomendaciones de las prácticas. Eso tiene que ser, por decirles algo, se recomienda, por ejemplo, en el caso que ustedes detectaron, la resistencia de 820, existe un error en LabsLang, por lo que se recomienda solicitar al administrador actualizar, qué sé yo. Se recomienda para una futura práctica, por decir, utilizar cables de color, de diferentes colores para que no existan errores en las mediciones. Otra recomendación, por ejemplo, se recomienda utilizar los puertos adecuados de corriente y de voltaje en el multímetro para que no existan errores en la medición. Se recomienda desconectar la fuente de poder antes de realizar la medición de la resistencia. Estas son recomendaciones. De la práctica, aquí tener cuidado, no son observaciones, no son, digamos, opiniones o digamos sugerencias, porque a veces, digamos, se ha dado el caso que al principio, cuando no tienen mucha experiencia, me han puesto, por ejemplo, se recomienda que se haga más ejercicios en clase, se recomienda que se explique mejor, o sea, cosas para mí como docente, pero eso son sugerencias, ¿sí? Podrían ustedes, si quieren poner, no hay problema, pero sería otro apartado, tendrían que poner acá, digamos, sugerencias. Pero recomendaciones, como les digo, es referente a la práctica, ¿sí? Con la finalidad de que, digamos, si alguien vuelve a hacer la práctica, tenga cuidado en ciertos puntos específicos, ¿sí? Esas son las recomendaciones. Como les digo, por ejemplo, se recomienda tener cuidado al momento de realizar la medición de la resistencia al desconectar la fuente de voltaje. Caso contrario, puede existir errores en la medición. Esa sería una recomendación, ¿no? Ustedes saben, digamos, los errores que han cometido y qué recomiendan para no volver a cometer los mismos errores. Algo así, ¿no? Tus preguntas de control, tienen que responderlas. Recuerden que si ustedes vieron ahí la rúbrica, cada parte del informe tiene su valor. Entonces, me parece que las preguntas de control tienen 0,5 puntos. Entonces, sería 0,25, 0,25, ¿no? Son 2 preguntas. Entonces, es muy importante. La mayoría suele fallar en las preguntas. Entonces, ténganle cuidado, por favor, en lo que responden aquí. Bien. Eso, chicos. ¿No tienen más dudas? No sé si tal vez podría, licenciado, hacer otro ejemplo al respecto sobre lo que estábamos viendo sobre lo de los circuitos, o ya no nos da el tiempo al respecto que los otros compañeros van a exponer. ¿Ejemplos sobre qué? Lo que estábamos viendo en el laboratorio.
de resistencias en serie y en paralelo. Sí. Sí, eso ya lo van a explicar el grupo. No sé si está listo el grupo. Sí tenemos tiempo todavía, ¿no? Sí, sí tenemos. Tenemos 2 horas. Para que quede más claro eso. El grupo, déjenme ver qué grupo nos toca. Profe, ¿Hola? ¿y qué va en anexos? ¿Anexos? Sí. En anexos, bueno, en anexos podrían poner de pronto, si es que están, por ejemplo, muy largos los cálculos, podrían poner en anexos. Por decir, en resultados ponen las tablas y podrían poner, por decir, el detalle de las fórmulas utilizadas o el desarrollo de los cálculos se encuentran en anexos. Entonces, en anexos podrían poner todas las fórmulas y con los números, o sea, todos los cálculos que ustedes hacen, podrían ir en anexos. Podrían ir, ¿qué más? De pronto links. Bueno, en este caso no hay links. Hay en algunas prácticas de laboratorio, tal vez usemos nosotros el Tinkercad, si les mostré el Tinkercad, ¿no? Que es en cambio web, es un simulador en web. Entonces ahí, por ejemplo, podrían poner en anexos los links. Entonces, se comparte el link del circuito en anexos. Pues en anexos ponen todos los links, todo eso. En este caso, en anexos pueden ir, como les digo, los cálculos y pueden ustedes detallar en anexos también, decir, se adjunta al presente informe los archivos generados del AppsLAN. Y podrían poner ahí los nombres, ¿no? Por ejemplo, poner medición de resistencias punto C, ¿cuál era la extensión CIR? Sí, por ejemplo. O experimento 2.CIR, en donde se detalla la medición de las resistencias. En el archivo experimento 3.CIR se detalla la medición de corriente, por decir, ¿no? Algo así. Entonces, ustedes detallan ahí en anexos todo lo que adjuntan al informe. ¿De acuerdo? A ver, temas de exposición, vamos en el... Sí, grupo 4, circuitos en serie. Licenciado. Sí. Entonces, respecto sobre el documento que usted dijo que hagamos todo en resultados, significa que toda la parte donde están los ejercicios, donde está escrito lo que tenemos que hacer, ahí no tenemos que llenar nada ahí, sino que tenemos que poner todo en resultados. Todos los resultados. Y si está largo tal vez el ejercicio, en resultados tenemos que escribir que todo el ejercicio está resuelto en Anexos. Anexos. Entonces, ok, listo. Eso sería entonces. Gracias. Ya. Listo. Entonces vamos con el grupo 4. Sí, para que inicie. Ya, listo. Voy a compartir pantalla. ¿Ya me confirman si se está viendo? Sí. Ya, listo, bueno. Nosotros somos el grupo 4, el tema que nos ha tocado de circuitos en serie. Y bueno, vamos a definir qué son los circuitos en serie, qué elementos componen un circuito en serie y sus diferencias con un circuito en paralelo, como primer punto. Bien, un circuito en serie sería, como lo vemos en el gráfico, un circuito que solo tiene una vía para la corriente eléctrica, que esta misma vía se debe alcanzar para todos los terminales conectados en el propio circuito, uno tras de otro. Suministran los circuitos en serie, suministran a los terminales la misma cantidad de corriente en la misma intensidad o en idéntica intensidad.
y proveen al circuito una resistencia equivalentemente igual a la suma de resistencias del terminal conectado, de cada terminal conectado. Lo que significa que a medida de que añadimos terminales, la resistencia va a subir, va a incrementar. Bien, los elementos de un circuito en serie, la verdad no son muy diferentes a los elementos de un circuito en general, pero de un circuito en paralelo. Pero la disposición de estos sería lo que en realidad haría la diferencia notable. Como primer punto tendríamos la fuente eléctrica, que es de donde se origina la energía que se transmite por el siguiente elemento, que es el conductor, usualmente elaborado, pues como sabemos, de metales, como el cobre, el más utilizado, que va desde de la fuente eléctrica hacia los terminales y de vuelta para cerrar el circuito. Y los terminales o receptores, que son cada uno de los dispositivos que se conectan a la red eléctrica, los cuales reciben la corriente eléctrica y la transforman en otro tipo de energía, como lumínica o cinética. Bien, las diferencias entre un circuito en serie y un circuito en paralelo. Tenemos ahí dos imágenes que explican muy bien las diferencias. Y bueno, quiere decir que un circuito en serie y un circuito en paralelo, primero son modelos contrapuestos y sus valores se calculan haciendo las ecuaciones contrarias. Y la diferencia entre ambos tiene que ver con el flujo de la corriente eléctrica. En el caso, el flujo sostenido de la corriente eléctrica. En un circuito en paralelo, se permite a los terminales gozar de un flujo eléctrico propio, de energía propia, permitiéndole funcionar aislados de otro o separadamente de otro. Y no perder corriente si este terminal vecino se interrumpe o se daña. En cambio, en los circuitos en serie, la entrada de un terminal es la salida del otro y viceversa. Entonces, si un terminal se daña en un circuito en serie, toda la red de dicho terminal perderá acceso a la corriente eléctrica. Sigue mi compañero. Ya a ver, por ejemplo, ahorita me toca exponer a mí de los resistores en serie. Primero que nada vamos a hablar de los resistores que se encuentran en toda clase de circuitos. Y al igual que en el caso de los capacitores, es frecuente encontrarlos como barras resistores. Y al analizar tales circuitos, es conveniente tomarlos como una combinación de resistores con una sola resistencia equivalente, cuyo valor sería la suma de todos los valores de la resistencia. Ahora vamos a hablar de la resistencia en serie. Cuando se conecta una secuencia de resistores y la corriente, que es el flujo de la carga por unidad de tiempo, pasa de un punto A a un punto B en una sola trayectoria, se dice que están conectados en serie. Si los resistores están conectados en serie como en la siguiente, como en la imagen, la corriente debe ser la misma en todos ellos. Pasa imagen, compañero. Al aplicar la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia a cada resistor, se obtiene que el voltaje del punto A al punto X es intensidad sobre resistencia 1, y así con cada uno de los puntos. La diferencia potencial a través de cada resistor no necesariamente serían iguales, solo en el caso especial de que las tres resistencias tengan los mismos valores. La diferencia potencial del punto A al punto B a través de todo el circuito es la suma de las diferencias potenciales individuales, como lo muestra la siguiente fórmula, lo cual nos da que el voltaje del punto A al punto B sobre la corriente
es igual a la suma de todas las resistencias. De esto podemos deducir que la resistencia equivalente es mayor que cualquiera de las resistencias individuales. Los resistores en serie se suman directamente porque el voltaje a través de cada uno es diferentemente proporcional a su resistencia y a la corriente común. Sigue la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un ejemplo, que lo primero que podemos observar en este circuito es que tenemos solamente 3 resistencias. La primera es de 2 ohmios, la segunda de 1 y la segunda de 5. A su vez tenemos una fuente de tensión o voltaje de 20 voltios y por ella pasa una intensidad de corriente que no sabemos y la tenemos que calcular. Para calcular resistencia total tenemos que sumar todas las resistencias, como la fórmula que muestra. Para encontrar la corriente de la fuente tenemos que relacionar las variables de tensión y resistencias equivalentes. Así aplicamos la ley de Ohm. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Como nuestra tensión de voltaje de la fuente es de 20 voltios y la resistencia equivalente es de 8 ohmios, entonces calculamos 20 voltios dividido por 8 ohmios nos da un total de 2,5 amperes. Ahora para calcular el voltaje total de cada resistencia es muy fácil. Aplicamos la fórmula para cada resistencia, por lo que el voltaje de la resistencia 1 sería igual a 2,5 amperios por su resistencia, que sería 2 ohmios, que nos da 5 voltios. Y así con cada una de las siguientes resistencias. La suma de los resultados de aplicar las fórmulas nos daría el voltaje total, que es igual a 20. Muchas gracias. Continúa mi compañero. Disculpen, ¿no está Mauricio? ¿David? A él le tocaría la siguiente parte. Está, pero está muteado. No sé si tal vez se retiraría o algo. David. ¿Qué se hace en estos casos, ingeniero? Nada, pues sigan ustedes. Sí, te tocaría seguir. Ya califico la participación de todos. No está. Y está conectado. Sí, al parecer sí. Conectado está, pero no habla. Sigan ustedes nomás. Bueno, vamos a seguir. Lo que le tocaba a él es la corriente en serie. Es lo que les explicaba, que la corriente en serie, en cambio, las resistencias que están conectadas en serie tienen la misma corriente en todo el circuito. Es la misma. Eso nomás. Ese es, en resumen, ¿no? O sea, el voltaje en este caso se divide para cada una de las resistencias y la suma de todos estos voltajes divididos va a ser igual a la fuente. Es decir, el voltaje de la fuente se va a dividir en cada una de las resistencias. Y en cambio la corriente va a ser la misma corriente en todo el circuito, en cada uno de los puntos. Es lo que justamente comprobamos con Lapslam. Eso nada más es lo que le tocaba al compañero. A ver, siga nada más la ley de voltaje de Kirchhoff. Listo, seguiría mi compañero Leonardo y Andrés. Muy buenos días, soy Leonardo Peralta. A mí me tocó
hablar acerca de la ley de voltaje de Kirchhoff. Esta es también conocida como la ley de tensiones, ¿de acuerdo? Gustav Robert Kirchhoff, un alemán que se dedicó a las contribuciones científicas en los avances de los circuitos en serie. Esto establece que son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga de los circuitos eléctricos. Esta ley la usamos sus fundamentos junto con la ley de Ohm para completar los análisis de los circuitos eléctricos. Entonces, la ley que se inventó establece que la suma algebraica de todos los voltajes ubicados en una trayectoria es igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces, pongámonos a analizar la imagen que tenemos en la diapositiva. Esto se trata de un circuito eléctrico. Si analizamos esta figura en sentido de las manecillas del reloj, tenemos a la polaridad fuente, que es de menos a más. En consecuencia tenemos a los resistores que tienen en cada lado polaridades opuestas, ¿de acuerdo? También en este mismo caso tenemos la caída de voltaje, que es de más a menos. Como podemos ver, las flechas están indicando una trayectoria por parte de la corriente. La corriente se mueve al lado positivo de cada resistor. También tenemos que la caída del voltaje hacia el lado positivo de cada resistor crea una diferencia de potencial con polaridad más a menos en dirección hacia donde se está dirigiendo la corriente, como podemos ver. También tenemos en la parte de abajo, tenemos el voltaje fuente, Vs, y tenemos A y B, que la suma de A y B es la suma de las caídas de voltaje de los resistores en serie, ¿de acuerdo? También tenemos que en un circuito cerrado, para cumplir la igualdad en un circuito cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de todas estas diferencias de potencial eléctrico en un circuito es igual a 0. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva. Los divisores de voltaje se consideran una de las partes más fundamentales de los circuitos y también de la electrónica. Su voltaje de salida es una parte fija de su voltaje de entrada. La razón de salida está determinada por dos resistores, como podemos ver en la siguiente figura. Tenemos en la parte derecha el voltaje de salida, que se mide del punto central a la parte inferior del resistor, que en este caso es R2. Y en la parte de arriba, en la parte izquierda, tenemos el voltaje de entrada, que es aplicado en las partes superiores e inferiores de la serie de resistores. Continúa el siguiente integrante del grupo. Buenos días, ingeniero y compañeros. Me ha correspondido exponer sobre las aplicaciones del divisor de voltaje. Como tenemos en primer punto el potenciómetro, que esta es una resistencia variable que se puede utilizar para crear un divisor de voltaje ajustable.
En el interior de este existe solo una resistencia y una aguja, la cual corta la resistencia en dos y se mueve para ajustar la relación entre las dos mitades. Externamente hay por lo general 3 pines, 2 pines conectados a cada extremo de la resistencia, mientras que el tercero se conecta a la aguja del potenciómetro. Como por ejemplo aquí tenemos que el volumen del sonido depende de la cantidad de voltaje asociado con la señal de audio. Y así esta podemos incrementar o disminuir el volumen girando la perilla del control del volumen. También tenemos la lectura de sensores resistivos, que existen sensores sensibles de constitución simple, como una fotocelda, que es una resistencia variable que produce una resistencia proporcional a la cantidad de luz que detecta. Otros dispositivos como los sensores de flexión, resistencias sensibles a la fuerza, y termistores también son resistencias variables. Por lo que en los cambios de nivel existen sensores más avanzados que pueden operar a un voltaje relativamente bajo, con el fin de guardar energía, por lo que algunas veces estos se interconectan con un microcontrolador que funciona a un voltaje superior. Y aquí existe un cambio de nivel, y por lo que eso se lo puede resolver con un divisor de voltaje. Siguiente. Ya también hablaré sobre la potencia en un circuito en serie. La potencia es la proporción con la que la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico por unidad de tiempo. Esta la medimos en vatios y se la representa con la letra P. Aquí tenemos un ejemplo de... Ya, en ese circuito tenemos 3 resistencias. Y para calcular la potencia, voy a calcular la potencia total y la potencia de cada resistencia. En primer lugar, para calcular la potencia total, tenemos la fórmula que es voltaje al cuadrado sobre resistencia total o equivalente. Esta proviene de la principal, que es potencia es igual a voltaje por corriente. Ya como ya dijo nuestro compañero, la resistencia total o equivalente es igual a la sumatoria de todas las resistencias del circuito. En este caso tenemos 3. La resistencia 1 es 10 ohmios, la segunda 5 ohmios y la tercera 15 ohmios, por lo que la resistencia total de nuestro circuito es de 30 ohmios. Una vez calculada la resistencia total, y como ya tenemos el valor de nuestra fuente de voltaje, reemplazamos en nuestra fórmula, por lo que potencia total es igual a 6 voltios al cuadrado sobre resistencia total, que es 30 ohmios, es igual a 1.2 vatios. Para calcular la potencia de cada uno de nuestros resistores, tenemos la siguiente fórmula. Potencia es igual a corriente al cuadrado por la resistencia de cada resistor. Antes de esto, necesitamos calcular la intensidad, que es igual a voltaje sobre resistencia total. Por lo que reemplazamos y tenemos que corriente es igual a 6 voltios sobre
30 ohmios, que es la resistencia total. Esto nos da igual a que la corriente de nuestro circuito es 0,2 amperes. Con eso ya podemos ir a reemplazar en la fórmula para calcular la potencia de cada resistor. Para calcular la potencia del resistor, de la primera resistencia, como se dice, reemplazamos datos y 0,2 amperes es igual a 200 miliamperes al cuadrado por el valor de la resistencia 1, que es 10 ohmios. Esto nos da igual a 400 milivatios. Lo mismo procedemos para el resistor 2 y el resistor 3. Y también podemos calcular la potencia total, que es igual a la sumatoria de cada una de las potencias de cada resistor. Ahí me he equivocado, es 400 milivatios más 200 milivatios y más 600 milivatios. Esto es igual a 1.2 vatios, que también se puede sacar de esta manera. Gracias. Ya sería todo, ingeniero. Gracias. A ver, me confirman los integrantes que expusieron José David Chávez. Cheri, que Sí, presente. Andrés Presente, sí. y Leonardo Peralta. Presente. Ellos, ¿no? Ya. Muy bien. ¿Tienen alguna duda tal vez con los compañeros? Sí, no sé si pudieran compartir de nuevo la pantalla, disculpen, sobre cómo era para calcular la potencia en cada resistor. Me gustaría anotar la fórmula, no sé si tienen algún inconveniente los compañeros. De la última parte que expuso el compañero Andrés. No, ya la comparto, perdón, cerré la pestaña. Gracias. Igual lo de potencia les di yo también, me parece, hace 2 clases. Están las diapositivas también en el EVA. Pueden ahí también tener acceso a la información. No recuerdo, déjenme ver en qué diapositiva fue que vimos esto. Me parece que fue en la ley de Ohm. Ley de Ohm y energía, me parece que era. Déjenme ver. Estaba en la última parte. Lo que es potencia. Ahí estaría, compañero, la potencia. Gracias, ya tomé una captura, te lo agradezco. Sí, sí está. Está en ley de Ohm, energía y potencia. En esa diapositiva está cargado en el EVA. Sí, también les va a servir para la práctica. ¿Alguna otra duda tal vez? Bueno, vamos a, en las próximas clases también hacer unos ejercicios adicionales para reforzar un poquito este tema. Y nos tocaría la exposición. ¿Cuántos grupos me falta? KiCad. A ver, mañana estamos miércoles. Tenemos 1 hora, ¿no? Ya.
Ya, entonces quedemos para mañana, mañana igual clases. Vamos a terminar un poco de lo que tiene que ver a alambres, lo que tiene que ver a conexión a tierra también, para definir ese concepto que ya lo hemos estado hablando. El día jueves podría ser entonces la exposición del grupo 5, KitKat, y el viernes la exposición del grupo 6. Así que Ingeniero, disculpe, ¿para qué fecha quedaría la evaluación de la unidad 1? de la primera unidad, a ver, estamos nosotros, déjenme ver las fechas. A ver, esta primera unidad es la unidad más larguita, son 7 semanas. Déjenme ver en qué semana vamos. Cinco. La próxima semana sería la evaluación de la unidad. Déjenme ver cómo estamos con las notas, con las lecciones. O sea, tenemos un examen. Me faltan revisarle la práctica. La tarea también falta, creo que revisarles. Sí, quedaría para el siguiente. Déjenme anotar de una vez acá. Miércoles sería alambres. Jueves exposición. Sería para el viernes. De julio. Evaluación de la unidad 1. Pues bien. Espero esta semana acabar con las exposiciones, acabar con, bueno, vamos a hacer también unos ejercicios adicionales. Bien. Licenciado, ¿los ejercicios van a ser sobre respecto a lo que estamos viendo de la ley de Ohm o en general en todo? Hasta lo que veamos la siguiente semana. Ley de Ohm, circuitos en serie, circuitos en paralelo, potencia, divisor de voltaje, divisor de corriente. Bien. Ya, eso chicos, quedemos hasta ahí entonces. Nos vemos el día de mañana. Buen día. Gracias. Buen día, Listo, gracias. licenciado. Hasta luego. Gracias. Ingeniero. Gracias.